Saludos corillo, feliz año nuevo. Y para este 2024 una de mis metas es traerle más videos como el que les traigo hoy, que es un DIPR Car Story. Sé que muchos de ustedes lo estaban pidiendo. Estuvimos bastante tiempo inactivos, pero hoy volvemos. Y con eso en mente les quiero hablar un poquito del carro que vamos a ver hoy. Es un Elantra N-Line. El Elantra N-Line, el modelo este 2022 de fábrica, ellos traen 200 caballos de fuerza a la volanta. Este que vamos a ver hoy tiene 300 caballos de fuerza y 300 libras de torque, pero a la goma, ¿ok? Así que este carro básicamente, y con stock internals, es lo mejor de todo. Así que este carro básicamente, él logró que su carro produjera más de 100 caballos por encima a la goma de lo que su carro hace a la volanta de fábrica. Así que me pareció eso que era sumamente interesante, así que vamos a verlo. Mi nombre es Aramio Otero. Empecé en el mundo de la fiebre porque un día fui a un meet. Me acuerdo que fue en Walmart de Toa Baja, si no me equivoco. Creo que era, no me acuerdo si de Tinchama o no sé de quién era. El punto es que fui con un amigo y me gustó mucho como que el ambiente. Y para ese tiempo yo siempre fui jugador de baloncesto. Estaba estudiando en el UPR y pues estaba becado allá jugando. Y pues decidí cambiar mis planes a como que a estudiar mecánica. Cuando se lo comenté a mi papá, pues no le gustó mucho, a mi mamá pues como que tampoco. Pero como fue lo que me llamó la atención, pues en verdad le metí empeño, monté entusiasmo. Empecé a estudiar en automeca por la mañana, mientras trabajaba en Taco Bell. Mientras en ese lapso de tiempo yo tenía la Veloster, que pues ahí era donde me curaba, en la Liga Lento. Para ese tiempo tenía la Veloster y seguía estudiando. En automeca tuve un buen profesor, Héctor Reyes, que le agradezco un millón a él por todo lo que aprendí. En ese lapso de tiempo me consiguieron hacer la práctica en Toyota y estuve un tiempo ahí hasta que me ofrecieron la plaza y dejé Taco Bell y empecé a estudiar de Quick Look y trabajaba. Estaba en Toyota y después cuando terminó los estudios ahí en Automeca, saco la reválida y me ofrecen la plaza en Kia de técnico. Empiezo en Kia de técnico y en ese lapso de tiempo pues decidí dar mi unidad en trading, que era la Veloster, y empecé con lo que es el Elantra. Había visto lo que es la plataforma de los Sport de los 2018, que habían Juan JV Performance, le había sacado sus números y en verdad me gustaba la plataforma y pues decidí irme por lo que es la línea de N-Line. No sabía para ese tiempo que venían los N, pero nada, metí mano. Al sol de hoy, el Elantra N-Line pues tiene 300 caballos, hasta donde tengo entendido el único ahora mismo en Puerto Rico. Tiene el turbo de fábrica porteado por Turbo Mods. Me lo tuneé a Juan desde el principio, siempre le agradezco a él desde el día 1. Lo brego yo, la mecánica, por supuesto. El turbo, pues como dije, Turbo Mods, tiene intercooler del Elantra N, se lo adapté. Fuera de nosotros solamente lo que podemos es subir boost, ya que lo que utilizamos es una JB4, eso es una piggyback. No podemos bregar lo que es timing ni nada, que es una de nuestras limitaciones, pero aún así sacamos los 300 caballos.
¿Por qué Hyundai? En verdad por la accesibilidad. En cuestión de que hoy en día realmente es más fácil, pues para mí ese tiempo era más fácil pues darme unidad en 3 días que sacarme un carro desde cero, un proyecto. También en cuestión de lo que es para bregarlo, también la mecánica es bien sencillo. Son piezas que las puedes buscar rápido. En verdad es una plataforma accesible realmente. ¿Cuáles serían tus planes futuros entonces con el proyecto? Me dices que no hay reflash. No hay reflash. En realidad, por eso estoy aguantadito, tocamos los 300, pero hasta ahora tengo todavía algo por jugar. Vamos a cambiar lo que es el Westgate. El Westgate de nosotros es electrónico. Todavía yo tengo el Westgate electrónico y aún así dimos los 300. Voy a cambiarlo por unos neumáticos y con eso vamos a intentar jugar. A ver si se le podemos sacar un poquito más y las libras se mantienen ahí arriba. ¿Lo has llevado a la pista? ¿Tienes planes de llevarlo a la pista? Pues realmente lo saqué hace poco. Quiero ponerle coilover antes de llevarlo a la pista para entonces ir a ver si voy este año. En verdad solamente fui una vez a la pista. Para ese tiempo solamente tenía JB Ford y en verdad solamente di un pase. El otro fallé cambio. En verdad no es lo mismo tú decir como que voy a hacer 11 segundos a tú pararte en la pista y tirar los cambios tú. Nada más tú ves la gente que te está mirando, sentir que va a fallar el cambio, que puede salir algo mal con el carro, tienes que irte en grúa para tu casa, como que es mucha la atención. ¿Has pensado en algún momento quizás cuando termines con el proyecto que harías un Elantra N? ¿Te gustaría trabajar en otra plataforma? Honda. Honda. Mala mía, pero soy hondero oculto. Soy un hondero oculto y en verdad siempre me gustaría montar un Serie K en una hatchback. En verdad sé que mucha gente lo hace, que es como el proyecto, pero en verdad siempre me ha gustado. Y en verdad es algo que espero por lo menos comenzar con el motor este año. Quiero montar por lo menos el motor al principio y después veo a ver si consigo la cajita y le doy. Porque en verdad algo que quisiera hacer como que con prisa, quiero hacerlo full desde cero. No, ya esta plataforma pues un carro pues que tú tienes nuevo, no hay muchas piezas que tienes que comprar, ya pues con un carro viejo hay muchas cosas que tienes que hacer desde cero, modificar y pues como en verdad yo estoy en esto de la mecánica, siempre me gusta aprender y adquirir experiencia, en verdad. Entonces, voy a dar rewind a lo que estabas contando, ¿verdad? Porque que jugaba baloncesto. Ese proceso de decidir, voy a dejar esto. No Tengo fue. una beca, la voy a dejar y me voy a tirar a esto. ¿Cómo se fue ese proceso de tomar esa decisión? A mi abuela no le gustó, a mi mamá tampoco. Yo pues todavía sigo jugando pues cuando tengo el tiempo. A veces torneitos así, pero no es como que nada más allá de. Era como que era mi hobby. Estuve un año, para ese tiempo fue lo del COVID y empezamos a estudiar online y ya nada más con eso ya me había desmotivado, no era lo mismo. En verdad, por lo menos cuando empezamos Tomeca siempre quise que fuera lo presencial. Y pues eso fue, esperé hasta que estuviera en las clases presenciales otra vez y ahí fue que empecé. ¿Y ya terminaste? Sí, ya el sueldo hoy tengo mi reválida de técnico y todo. Siempre me gustaría trabajar para mí, o sea, también montar mi propio taller, o sea, es una de las metas que también tengo. Y pues nada, dándole poco a poco. Tú que llevas relativamente poco, ¿cómo ha sido ese proceso de entrar en ese mundo? ¿Piensas que como que se te hizo fácil, conociste gente rápido? Sí, como que no sé, yo soy como que presentado. Y como también estaba como que me metía en la fiebre, estaba en Automeca estudiando, hacía la práctica en Toyota. Como que estaba carro, por un tubo y 7 llaves. Y salían para los mid. Para los mid, salía después cuando empecé a hacer la práctica en Toyota, salía de Automeca por las noches y me iba ya para la fiebre o para los mid, para lo que hubiera, a gastar gasolina. ¿Algún mensaje tú le dirías a alguien que quizás le gustaría empezar en este hobby pero no se atreve? ¿Tú le dirías? Que en verdad todo lo que te propongas lo puedes lograr por ti mismo, no lo puedes, o sea, no, yo pues veía en un lapso de tiempo
a lo mejor a largo plazo, tener mi carro, pues a lo mejor cambiarle mi turbo. Le tuve que cambiar el turbo yo, porque el turbo pues ya se había ido a pique. Nada, en verdad, todo lo que te propongas y le muestres empeño, lo vas a lograr. Y si tienes un proyectito, tienes algo que quieras hacer, pues métele mano, métele empeño. Como que mucho de lo, ¿cómo te digo? Tú le preguntas a una persona, a muchos jóvenes que hayan estudiado Automeca, Mectec, en otros, y hay jóvenes que no han hecho nada. O sea, estudiaron y perdieron sus años o se quedaron ahí. Pero si te fijas o les preguntas, estaban en el celular todo el tiempo o en el cha-cha-cha, por ahí, ¿me entiendes? Que no le mostraban ahí empeño. Pues yo desde el día 1 con Héctor Reyes siempre estaba ahí, le preguntaba, mira Héctor, le preguntaba lo que era y todo el salón me tripeaba. ¿Por qué el tubo hace esto? ¿Y por qué, cómo tunean los carros? Y cosas así. Y en verdad, bien preguntas de principiantes, hasta que poco a poco seguí. Hoy día, gente me escribe y todo, y en verdad, creen que como que fue fácil a lo mejor, pero en el lapso corto de tiempo, la experiencia que he adquirido, en verdad, me ha ayudado y en verdad ha sido, en verdad, durísimo. Y en verdad, voy para encima. Que sea lo que Dios quiera. Un AP1 y un AP2 es realmente revoluciones. El frente cambia un poco, los focos, diferencial, si no me equivoco, es lo que entonces le actualizan y tiene otras diferencias más.